Dice San Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, llegamos en este día, en este domingo, que contándolo es el séptimo domingo de Pascua, al domingo de Ascensión. Y este día en el que recordamos la ascensión del Señor, estaba diciéndole a mi hermana que de hecho es el domingo número 25 desde que el año cristiano empezó, el primero de Adviento. Han pasado 25 domingos. Y el domingo de Ascensión pues marca el final de la temporada de la Pascua. Y además de que marca el final de la Pascua, también marca el final del tiempo del ministerio del Señor, según se celebra en el calendario cristiano. Y hermanos, todos nosotros en todo el mundo, como cristianos, estamos enfrentando pues una situación que la humanidad no había visto desde hace bastante tiempo. Yo creo que el único que puede entender a lo que nos estamos refiriendo ahorita es el doctor Lutero, que en su tiempo tuvo que lidiar un poco con la tardía peste negra, y no había pasado, les digo, algo así tan terrible desde hace como unos 300, 400 años de la peste negra. Y bueno, y en este tiempo de encierro, en este tiempo de cuarentena prolongada, hay algunas emociones que están saliendo a la luz, algunos estados emocionales y mentales que están floreciendo, obviamente por la cuarentena. Y entre estos yo he notado que particularmente, por ejemplo, en mis alumnos se da mucho el asunto de la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad, y no se diga, por ejemplo, de las personas que tienen que trabajar, que deben pagar ciertos servicios y viven al día. Entonces imagínense, la depresión y la ansiedad son dos cosas que están sucediendo actualmente entre nosotros. Curiosamente, hermanos, la palabra de Dios también nos habla, nos relata que la iglesia en Tesalónica estaba pasando por un cierto momento similar al nuestro, no por una enfermedad, sino por una situación que había sucedido entre ellos. De esto aprendemos en las epístolas del apóstol San Pablo a la iglesia. Y pues muchos cristianos en esta iglesia, no sabemos si es una congregación o si eran varias, pero lo que sí sabemos es que los hermanos aquí estaban sufriendo de depresión y de ansiedad. Si ustedes se fijan, no fue de las lecturas que hicimos hoy, porque yo estaba leyendo, en la semana estaba leyendo un trabajo de un pastor amigo mío, y él habla a propósito de este asunto, sobre la iglesia en Tesalónica, particularmente de que había algunos que no querían trabajar. Y yo sabía que el apóstol Pablo los exhorta a que trabajen, a que se esfuercen, pero nunca había yo notado lo que este pastor dice, y es que la razón por la que algunos en Tesalónica no querían trabajar era porque estaban, ahora sí, como desahuciados. Y como leemos en 2 Tesalonicenses 2, 1, 3, el problema que estaba pasando en Tesalónica era que muchos de los cristianos de aquella región les habían dicho, los habían engañado, y ellos pensaban que el Señor Jesús ya había venido. El Señor Jesús ya había venido, ya había llevado a su iglesia, etcétera, etcétera, y ellos creían que pues obviamente el Señor los había abandonado. Y puede que nos parezca pues algo intrascendente, ¿no? Que el Señor ya haya venido para ellos, pero nada más piensen que eso hubiera pasado en realidad. Imagínense que eso de verdad hubiera sucedido, qué consecuencias habría de ello. Imagínense la ansiedad con la que vivían
la iglesia en Tesalónica. Pero regresando un poco más al asunto de la ascensión, en el pasaje de hoy, que es Hechos 1, los versículos del 6 al 11, vemos y leemos allí de los últimos momentos que los apóstoles tuvieron con el Señor Jesús aquí en la tierra. San Lucas nos dice, nos narra con cierto detalle cómo fueron estos últimos momentos. E imagínense lo triste que era para los apóstoles, que era la última vez que iban a ver al Señor. Y pues el Señor Jesús en este momento que nos narra Hechos 1, está cerrando, está recapitulando todo su ministerio redentor aquí en la tierra. Y después de cumplir con su trabajo, con su obra de comprar la redención para nosotros, el Señor dice en el versículo 9 de Hechos 1, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La única vez que había sucedido algo similar fue en la transfiguración. Y esto no había pasado desde tiempos de Ezequiel. La última vez que la presencia de Dios, en hebreo la Shekinah, había descendido en el templo, y según nos narra Ezequiel, esa vez la presencia de Dios ascendió desechando al pueblo de Israel. Entonces fíjense con esta imagen que tienen los discípulos de que la última vez que había pasado fue cuando el Señor desechó a Israel como el pueblo escogido. Imagínense ahora qué pasaría por sus mentes. Al Señor está ascendiendo y así como la nube cubrió el templo, el Señor se va. La Escritura no nos dice lo que pasaba por la mente de los discípulos, pero seguramente para muchos de nosotros, especialmente con ese contexto, diríamos, pues ya se acabó todo, el Señor ya se va y se acabó la historia. El Señor se fue y se acabó todo. Tristemente, hermanos, la depresión y la ansiedad que han salido, les digo, a luz en este tiempo, son el reflejo de la verdadera condición del que rechaza a Dios. Son simplemente el fruto de lo que hay en el corazón del que no quiere nada con el Señor. Depresión y ansiedad, porque no hay nada que los anime y no hay nada que los consuele. Y hermanos, yo he estado pasando por esto y les digo, con personas que me platican y me relatan, y yo digo, ¿cómo los animo? Si no quieren, si el único consuelo que yo tengo para ofrecer es el que ellos no quieren. ¿Qué les digo? Cualquier cosa que yo les pueda decir va a ser una mentira, porque no hay garantía de nada. Van a ser palabras vacías. No podemos dibujarles un más allá esperanzador porque no lo hay. No podemos consolarlos ante la muerte que se siente ahora más presente, porque pues ciertamente para ellos la muerte es el final de la historia y se acabó. Decir no te preocupes, todo va a estar bien, es una completa y clara mentira. Y imagínense, entonces solo podemos imaginar, solo podemos pensar lo que la iglesia en Tesalónica estaba experimentando. Imagínense en su propia condición humana, con sus propios problemas, con sus propias preocupaciones como iglesia, y el único que podía librarlos, el único que podía cambiar la situación, ya había venido supuestamente y ya los había
abandonado. Yo les pregunto, ¿para qué? Entonces, ¿qué más podían esperar los tesalonicenses? Si lo que esperaban, lo que podía cambiar su vida ya había pasado y ellos seguían igual. Imagínense, hermanos, entonces, en este caso, ¿qué diferencia había entre los tesalonicenses y la gente de la que hablo en este momento? ¿Qué diferencia había que fueran ellos cristianos a los que no eran? Nada. Porque lo que podía hacer simplemente ya había sucedido supuestamente. Imagínense la reacción, la desesperación, la depresión que les dio, el estrés, la ansiedad, de que ciertamente para ellos que habían sido engañados ya no había nada más allá. O sea, su realidad, lo que era en el momento, sería para siempre. Y la muerte pues solamente auguraba lo inevitable. ¿Para qué querer trabajar entonces, decían los tesalonicenses, si la cosa nunca va a cambiar, si todo va a seguir igual? Y hermanos, eso es lo que pasa en nuestra vida, eso es lo que pasa humanamente hablando con nuestro gobierno. Hay mucha gente que dice, ¿para qué me involucro? ¿Para qué el intento si de por sí? Imagínense, hermanos, esta es la realidad del mundo sin Dios. Y no les podemos decir nada porque de verdad para ellos no hay nada más. Eso es lo que tienen y eso es lo que son. Imagínense ahora pensando en los discípulos. ¿Y entonces qué va a pasar? Si ya se va el Señor. Pero fíjense lo que dice, lo que nos relata la palabra. Estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y hermanos, en el contexto que les digo, en el que vive la gente sin Dios, en el que vivían los tesalonicenses, en ese contexto, fíjense qué importante, en la espera que estaban allí los apóstoles, sucede algo increíble. Y así como San Pablo en sus epístolas trajo consuelo y ánimo a la iglesia en Tesalónica, fíjense lo que dicen los ángeles, los mismos ángeles que proclamaron el nacimiento del Señor. Dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Así vendrá otra vez. ¿Qué les están diciendo los ángeles a los discípulos? Que esto no es el final. Y que así como se va ahorita, el Señor regresará. Hermanos, esta es la promesa que corona la fe del cristiano y que lo anima. En mi vida como cristiano, hermanos, yo en lo personal, pues he tenido muchos problemas, muchas pruebas, dificultades, más que nada conmigo mismo. Y platicábamos en el culto, en la oración, a propósito del fallecimiento del maestro Ravi Zacharias. Y yo les digo que su muerte es sensible para mí porque este señor me ayudó en muchas de mis luchas, muchos de mis problemas conmigo mismo. Y fíjense que, les digo, mi problema personal es mi propia mente, es mi propio conocimiento. Yo soy mi enemigo. Y he
librado tantas batallas conmigo mismo, tantas luchas, inseguridades. Fíjense cómo hasta ese momento dice San Mateo que algunos dudaban. O sea, las luchas siguen hasta teniendo al Señor enfrente. Pero de todas estas batallas de las que solo el Señor puede librarme, hay una promesa, de entre todas las que hay en la Escritura, que quizás es la que ha traído más consuelo y más esperanza a mi vida en particular, como cristiano en lucha, que es la que es de que el Señor viene otra vez. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es tan trascendente e importante que el Señor viene otra vez? Porque sin importar, hermanos, lo prolongada que sea nuestra espera, lo difícil que sea esperar, que sin importar lo prolongada que sea la cuarentena en este mundo, todos mis problemas, todas mis batallas, todas mis luchas tienen fecha de término. Y sea lo que enfrentemos, sea lo que luchemos, sea cual sea el problema que enfrentemos en nuestra vida humana, todo tiene fecha de caducidad. El día en que el Señor Jesús regrese. Y hermanos, esta es la fe más antigua del pueblo de Dios. Esta es la fe más constante que distingue al pueblo cristiano. Leíamos en el Antiguo Testamento de esta mañana que el justo Job, que aunque agobiado por todo su sufrimiento que le estaba pasando, y él sí sufrió, por todas las calamidades que él tenía, dice Job en sus dolores: y después de que mi piel sea deshecha, dice, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:26. Así que, hermanos, lo que nos enseña la ascensión y la segunda venida es que sin importar lo difícil que es hoy, el mañana vendrá con el Señor entre las nubes. ¿Qué mensaje tan bonito recibió la iglesia en Tesalónica? No, la historia no ha acabado. No, esta no es la realidad que te toca para siempre. La segunda venida del Señor nos dice que esto no es el final, que esto no es todo, que el Señor viene otra vez para darnos la vida eterna. Hoy en el culto cantamos un himno que escribió un autor, un cristiano, hace casi un siglo más o menos. Este señor, en el gran incendio de Chicago, perdió todo su dinero. Perdió su casa, perdió su empresa, perdió todo. Mandó a sus hijas en el transatlántico para que encontraran nuevo lugar de regreso en Europa, y recibe un telegrama 2 días después de su esposa diciéndole que sus hijas se ahogaron en el naufragio del barco y nada más la esposa sobrevivió. Entonces este señor, con todo este sufrimiento, toma otro barco y va de regreso con su esposa a encontrarse con ella, y mero va pasando por el lugar en donde naufragó el barco, piensa en la letra del himno que cantamos. Y dice: si paz cual gran río inunda mi ser, o cúbralo un mar de aflicción, en todo el Señor me ha enseñado decir, bien hará, bien traerá a mi ser. ¿Y cómo sabe? ¿Sabe de dónde? Dice entonces: Señor, llegue el día en que al fin te veré. Las nubes cual libro abrirás, el coro se oirá y el Señor bajará.
este cristiano, al igual que lo que hemos dicho hoy, aprendió que sin importar lo horrible que ese momento había sido, que su vida había sido, sin importar que había perdido a su familia, porque el Señor iba a venir, eso no era el final de la historia. Este señor ya ni siquiera vive, ya está con sus hijas nuevamente en la presencia del Señor. Pero esa es la experiencia del cristiano y eso es lo que nos enseña el domingo de Ascensión, que el Señor viene otra vez para ponerle fin a nuestra realidad que vivimos actualmente. Vamos a darle gracias al Señor por esto y a ser animados por su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en este día porque nos has permitido concluir la temporada de Pascua, porque Señor en este día también recordamos el final del ministerio terrenal de tu Hijo entre nosotros. Gracias Padre porque a pesar de que todo parezca haber terminado, a pesar de que esta parezca ser nuestra realidad, Señor, nosotros sabemos que la promesa de que tu Hijo viene significa que el final de toda la realidad y todos los sufrimientos que tenemos. Gracias Señor porque como cristianos podemos esperar a ese día, al igual como esperó Job, al igual como esperaron tus apóstoles y así como Señor han esperado los que han estado antes de nosotros. Gracias Señor porque tu Hijo viene otra vez y viene Señor para darnos resurrección y para darnos vida Señor. Permítenos Señor que si estamos con vida podamos verle con nuestros ojos Señor y si hemos dormido Señor podamos contemplarle como dijo el justo Job. Gracias Padre porque tus promesas permanecen y porque sin importar lo que suceda hoy, el mañana de la resurrección Señor trae una eternidad a tu lado. Permítenos Señor que esta promesa aliente nuestro corazón y ilumine nuestros días. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén.